tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la quinta edición del ciclo Mujer y Ciencia. Hoy en nuestra cuarta jornada y que tenemos con nosotros a dos grandes invitadas como siempre. Para aquellas personas que se incorporen con nosotros por primera vez, le vamos a hacer nuestra habitual breve introducción acerca de qué es el ciclo de Mujer y Ciencia. El ciclo de conferencias Mujer y Ciencia es un evento que nació en el año 2017 con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y es realizado por la Asociación Mujer, Educación y Ciencia, la Fundación Canaria Observatorio de Temisas y la Asociación de Jóvenes Investigadores de Las Palmas. Todas ellas son organizaciones sin fines de lucro comprometidas con dar visibilidad a la labor de las científicas. Se trata de conferencias impartidas por investigadoras en las que explican al público su trabajo y dan a conocer el importante papel de históricas científicas que, pese a que han aportado resultados relevantes en diferentes ámbitos científicos, su labor jamás fue reconocida. Nuestro objetivo es doble. Por un lado, queremos visibilizar el trabajo de las investigadoras y por el otro, incentivar las vocaciones científico-técnicas en las niñas y jóvenes, pues creemos que narrar en primera persona y acercar las experiencias de mujeres científicas a la niñez y a la juventud es una manera efectiva de estimular a las nuevas generaciones. Un dato curioso es que en la actualidad menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos aportados por la UNESCO, entre 2014 y 2016, solo cerca del 30% de estudiantes femeninas escogen estudios superiores dentro del campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, es decir, los denominados STEAM. En efecto, en gran medida los prejuicios y los estereotipos de género establecidos desde hace mucho tiempo, como todos sabemos, continúan manteniendo a las niñas y a las mujeres alejadas de áreas científicas y tecnológicas. Desde su nacimiento, el ciclo de conferencias Mujer y Ciencia ha contado con la participación de distintos municipios de las islas de Gran Canaria y Tenerife y ha asistido todo tipo de público de manera gratuita. Este año, debido a las circunstancias sanitarias, hemos tenido que adaptarnos a la situación y es por ello que estamos transmitiendo de forma totalmente online desde la sala multimedia del IDTIC a través de YouTube, Facebook y Twitch. Y todo ello gracias a la labor de nuestro técnico de sonido y realización, Jaime Roberto Ticay. Antes de entrar a presentar nuestras dos ponencias, quiero hacer un breve inciso para agradecer a los coorganizadores del ciclo Mujer y Ciencia, puesto que sin ellos esto no habría sido posible. En primer lugar, tenemos la Asociación de Mujer, Educación y Ciencia, generalmente conocido por sus siglas AMEC, Asociación Investigadores de Las Palmas, INVEPA, el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, el IDTIC, la Fundación Canaria Observatorio de Temisas, FCOT, Guaguas Global Salcay Utinsa, Derecho y Extranjería, Ciudad Latina, Gabinete de Orientación y Formación Paul Bolaños, Alíate Psicólogos y Guaguas Municipales. Solo resta decir que todos ellos son entidades comprometidas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tienes toda su información en la página web del ciclo Mujer y Ciencia 2021, mujereducacionyciencia.org/ciclo 2021 /. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales con el hashtag CMC2021. Como cada jornada del ciclo, vamos a recordarles que tenemos dos charlas. En primer lugar, vamos a tener la ponencia de la catedrática Beatriz González López Valcárcel y en segundo lugar tendremos la ponencia de Coromoto León Hernández. Al final de cada ponencia, pues tendremos un coloquio en el que ambas ponentes participarán. Harán una charla entre ellas y también aprovecharán para contestar a todas aquellas preguntas y comentarios que nuestro público haga a través de nuestro chat de YouTube. Claro, y tengo que recordarles que a todos ustedes que nos estén viendo, que en el YouTube tenemos habilitado un chat que estará abierto durante toda la jornada para que realicen sus comentarios, sugerencias y cualquier pregunta que tengan para las ponentes.
les invito a que hagan sus comentarios, pues aparte de que esto se convierta en una jornada interactiva y más dinámica, pues participarán en un sorteo de un pack de merchandising ofrecido por Guaguas Municipales y que el ganador será comunicado al final de la jornada. Pues sin más dilación, vamos con la gente. Hola, muy buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Empiezo ya entonces? Vale, bueno, primero voy a hacer una Eh, breve introducción, una presentación tuya y ya luego cuando yo termine pues haces tu ponencia si te parece, ¿vale? Vale, Muy venga. bien. El título de esta ponencia se titula Robots, Economía y Salud y va a ser presentada por la catedrática doña Beatriz González López Valcárcel. Beatriz González es doctora en Economía y catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha hecho investigación en Economía de la Salud, con particular interés en Economía de la Salud Pública y de la Prevención, mercados laborales y planificación de recursos humanos, adopción y difusión de nuevas tecnologías sanitarias, economía del medicamento. Ha sido líder de proyectos de investigación en el Plan Nacional de I+D y de los programas Marco 6 y 7 de la Unión Europea, Nodo Español. Tiene 5 sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional. Pues nada, Beatriz, es tu turno y cuando quieras comenzamos. Muchas gracias. Si me dejan compartir pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí se ve. ¿Están viendo mi Sí, pantalla? perfecto, sí. Sí, vale. Bueno, muy bien. Empiezo entonces. Muchas gracias por dejarme participar en este ciclo. Ya he participado en ciclos anteriores y también en las visitas a los institutos y a los colegios para animar a las jóvenes, a las niñas y adolescentes para que emprendan carreras científicas. Voy a empezar contándoles un poco quiénes somos y qué hacemos, nuestro grupo de investigación en Economía de la Salud dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y luego me voy a meter en el mundo de los robots, los cambios que están ocurriendo en la economía con la digitalización, etcétera, para terminar con la COVID y con la Next Generation. Nosotros somos un grupo de investigación en Economía de la Salud que desde Las Palmas de Gran Canaria estamos abiertos al mundo. Trabajamos con coautores pues, de todos los continentes del mundo en proyectos de investigación sobre distintos temas, siempre en el ámbito de la economía de la salud. He puesto estas fotos de coautores, pero hay más, de todos los continentes y de distintas disciplinas. Pues hay clínicos, también hay informáticos, hay biólogos, hay muchísimas profesiones trabajando juntos. ¿Y qué hacemos? Pues mira, si nos vamos al New York Times de la sección de ciencia de no hace relativamente poco, se preguntaba, bueno, ¿qué 11 cosas realmente necesitamos saber como humanidad? Y esas 11 preguntas que la ciencia todavía no ha resuelto, contiene algunas que tienen que ver con la salud de las poblaciones. Por ejemplo, ¿cuándo acabaremos de resolver la enfermedad mental? ¿O cuánto puede vivir la gente? Entre esas preguntas hay algunas que solo se pueden contestar con un enfoque multidisciplinar en el que entramos de lleno los economistas de la salud. Fíjate estas dos preguntas, las que he marcado en color oro. ¿Por qué todavía somos tan obesos? O sea, ¿por qué la humanidad, el mundo desarrollado, no ha resuelto todavía el problema de la obesidad? Y la segunda, marcada en color oro, es ¿por qué todavía no tenemos vacunas contra todo? Fíjate que este artículo lo sacaba el New York Times mucho antes, meses antes de que hubiera aparecido la COVID. Estas dos preguntas tienen en común el que no pueden ser resueltas desde una única disciplina. La obesidad es un fenómeno multifactorial. Uno es obeso porque tiene una predisposición genética, porque tiene una determinada estructura de la personalidad, porque vive
en un entorno obesogénico, porque los precios de los alimentos insanos son más bajos que los de los alimentos sanos, por un conjunto de causas que han de abordarse desde distintas disciplinas, nosotros entre ellas. O la pregunta de por qué todavía no hay vacunas para todo. Claro que hay causas biológicas de desconocimiento de la enfermedad o del virus, pero también hay causas económicas que tienen que ver con los incentivos de las compañías farmacéuticas, que pueden tener más incentivos para investigar en tratamientos que en vacunas. Nosotros somos un grupo de economía de la salud que, como ciencia social, lo que queremos es conocer el mundo para cambiarlo. Y trabajamos en muchísimos campos dentro de la economía de la salud. Aquí he puesto 4 ejemplos. Economía de la salud pública, o sea, de las poblaciones y no de los individuos de uno en uno. Aquí entraría el problema de la obesidad que comentamos hace un momento, pero también pues, el del tabaco y otros muchísimos. O en el punto 2, recursos humanos. ¿Cómo planificamos para saber cuántos especialistas médicos harán falta en España en 15 años? ¿O cómo podemos saber cuántos rastreadores hacen falta ahora para hacer el rastreo de la COVID? Temas como financiación e incentivos en la sanidad o temas como cómo afrontamos la epidemia. Hay toda una línea de economía y COVID que llevamos un año trabajando duramente con ella. Una vez que les he contado un poco lo que hacemos, vamos a entrar de lleno en el tema que nos ocupa: robots, algoritmos y el futuro del trabajo humano. Lo cierto es que el mundo está cambiando en el último año de una forma muy acelerada, antes no tanto, y está yendo rumbo a un cambio radical en la forma de producir bienes y servicios y también en la forma de distribuirlos. Según un informe seguramente este tipo de fotos no las veremos muy a menudo en el futuro. Según un informe de la consultora McKinsey de 2017, en unos pocos años, quizá en una década y media, la mitad de los trabajos actuales habrán desaparecido. Habrán sido sustituidos los seres humanos por máquinas, sean robots físicos, sean algoritmos de inteligencia artificial. Dentro de 15 años no va a haber conductores de guagua, ni de taxi, ni de metro, porque los coches funcionarán de forma automática. Es más, se verá como una temeridad dejar en manos de un ser humano el que se conduzca un vehículo, porque los seres humanos tenemos despistes, somos impredecibles, podemos haber tomado una copilla antes, es imprudente. Si tú quieres conducir un coche, vete haciéndolo, porque dentro de 15 años tendrás que pagar por ir a una especie de circuito del Jarama a hacer ese hobby carísimo que te gusta. Pero ya no habrá transportistas. Y como transportistas, estoy pensando en una gran cantidad de sectores de actividad y de trabajos que habrán desaparecido. Si se dan cuenta, cada vez están sustituyendo más cajeros físicos en los supermercados grandes por cajeros por máquinas. Pero lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con meter datos, administrar datos, gestionar datos. No habrá contables dentro de 15 años, no habrá administrativos o apenas. El transporte y la logística habrán perdido la inmensa mayoría de sus empleos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué nos queda a los seres humanos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues el ser humano es insustituible en algunos tipos de habilidades. La primera, en arte o creatividad, trabajos que tengan que ver con creación, y la ciencia tiene también mucho de creación, de intuición. Estos serán insustituibles. Todo lo que tiene que ver con humanidad, o sea, con empatía, con intercambio de comunicación con otra persona, trabajos de tipo de cuidado. Los médicos no pueden desaparecer, ni los psicólogos, ni otras profesiones de ese tipo de cuidados. Y por último, lo que tiene que ver con gestionar recursos, con liderar equipos, con animar personas, los puestos de decisión de gestión de recursos. Y si bien la generación de datos se hará automáticamente por algoritmos, hay una gran parte de actividad humana necesaria para procesar esos datos y para interpretarlos. Entonces se crearán nuevos trabajos que ahora son inimaginables. El mundo está cambiando y nos tenemos que preparar para ese futuro, tanto individualmente, y por eso a las niñas de la ESO y de bachillerato les insisto mucho en esto, sobre todo a las niñas,
tienen que prepararse para el futuro y la mejor preparación es seguir una carrera científica. Y como sociedad también tenemos que prepararnos. Aquella revolución industrial en la que el trabajo de las máquinas sustituía al hombre, ahora estamos sustituyendo el trabajo que hacían los humanos por algoritmos basados en aprendizaje automático, inteligencia artificial, etc. Y también el mercado laboral está cambiando, la economía está cambiando radicalmente de una forma dual. Hay dos tendencias contrapuestas que coexisten en cuanto al tipo de organización empresarial o del trabajo. La primera es a la fragmentación, lo que llaman la economía del bolo, la gig economy, la uberización de la economía se la llama también. Todos esos falsos autónomos que van en la bici y reparten o los conductores de Uber, los que viven del bolo, de ser contratados eventualmente sin un contrato fijo, pues para hacer actividades puntuales. Esto se está imponiendo en servicios, se está imponiendo en el mundo digital, etc. Pero luego a la vez hay otra tendencia completamente opuesta, que es la tendencia a la concentración e integración en grandes empresas globales, las GAFA, ¿no? GAFA, que aprovechan economías de escala, GAFA, o sea, Google, Amazon, GAFA, la F, Facebook y Apple, ¿vale? Bien, entonces vamos a entrar un poquito en el campo de la sanidad y vamos a ver que aquellas tendencias contrapuestas a la economía del bolo, pero también a la superconcentración empresarial en grandes empresas, también se da en sanidad. Se da en sanidad y predomina la segunda. En España estamos asistiendo a una concentración enorme, vertical, de hospitales con grandes aseguradoras y también horizontal, grandes redes de hospitales. El propio concepto de servicio sanitario, como algo provisto localmente, sincrónicamente con el cliente, está cambiando. Uno se lleva consigo su historia clínica, viaja con el paciente, quizá en el móvil o en la nube, pero conectada al móvil. Y cada vez más somos seres conectados a través de sensores al mundo exterior y emitiendo datos hacia los cuidadores o los profesionales sanitarios. Esto quiere decir que de alguna manera la gig economy, la uberización, está llegando a la sanidad. Está llegando a la sanidad también la concentración en grandes redes de hospitales. Este es un ejemplo de una enorme red hospitalaria de Estados Unidos, pero hay muchos, en España también. Además, el conocimiento avanza rompiendo fronteras entre disciplinas. Hasta hace poco, tú eras químico y hacías química, tú eras físico, hacías física, tú eras biólogo y hacías biología, pero ahora eso ya no existe. Ahora en biología entró la inteligencia artificial y el análisis de datos y la economía es necesaria para eso. Tenemos una frontera entre disciplinas cada vez más difusa y el trabajo multidisciplinar es más necesario que nunca. Hay una universidad llamada Singularity, creada en 2008 por Google, la NASA, UNICEF y Deloitte, una gran consultora. Y su objetivo es que el ser humano crezca exponencialmente, hacer una disrupción en el conocimiento humano. En esta universidad, que yo admiro muchísimo, los profesores no son profesores de física, de química o de biología, son profesores de disciplinas tan curiosas como longevidad, este hombre que dice que el ser humano puede llegar a los 160 años y lo va a conseguir, o como blockchain, criptomonedas, ahora está de moda porque el Banco de España está avisando que cuidado, que no compremos tanta criptomoneda que pueden ser muy volátiles, etcétera. Bienestar, pues en fin. Impresión en 3D, y dirán, hombre, impresión en 3D, pues esto es algo como muy técnico y muy instrumental. Sí, pero es que la impresión en 3D se está usando en medicina para imprimir en 3D el tórax de un paciente al que luego se va a operar y poder planificar la operación. Esto hacen en España cirujanos torácicos. Y la inteligencia artificial está ahí detrás. La inteligencia artificial ha aumentado exponencialmente en su presencia en el último año, desde que llegó la COVID. Por irnos a China, porque bueno, es un poco un referente, ¿no? En China, en el último año,
han desarrollado algoritmos que permiten detectar a una persona que va sin mascarilla en una masa de miles de personas que van por la calle. Son capaces de hacer 1.500 llamadas de seguimiento de rastreo de casos COVID por segundo, 1.500 llamadas por segundo. Tienen algoritmos que diagnostican la COVID mejor que los mejores radiólogos. Bueno, o igual, un 96% de aciertos. A través de metiéndole millones de imágenes radiográficas de COVID y no COVID, los algoritmos han aprendido el machine learning a discriminar y ahora son capaces de leer la radiografía y diagnosticar igual de bien que lo hace el médico. O sea, hemos avanzado espectacularmente. También en Europa. En Europa hay un proyecto, 1 millón de genomas se llama, una iniciativa que intenta, y lo va a conseguir porque está muy avanzada, que para dentro de un año tengamos un banco de acceso abierto con 1 millón de genomas completos de ciudadanos europeos. Y eso es una mina de información para investigar en temas tan amplios como las enfermedades raras, los efectos adversos de medicamentos que sean muy infrecuentes y muchísimas cosas más. También tenemos un enorme desarrollo en el último año de los modelos predictivos de la pandemia. En España está uno de los modelos estrella que utiliza la ECDC, o sea, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, y también la Comisión Europea. Y está hecho desde la Universidad Politécnica de Cataluña. Es capaz de predecir con un horizonte no demasiado largo, pero de forma muy precisa, cuál va a ser la evolución del riesgo de la incidencia COVID en los distintos territorios. Está hecho para las ciudades de Europa, para los países, en fin. De modo que puedes anticiparte para eventualmente tener que aumentar tu capacidad de camas de UCI, etcétera. O sea, un aumento espectacular en el último año. Entonces, si nos vamos a sanidad y vemos un poco la historia de las últimas décadas, ¿qué era una nueva tecnología sanitaria? Pues mira, en los años 40 eran los antibióticos, la revolución, la nueva medicina, el no va más. Luego en los 70-80 la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, la angioplastia, o sea, el cateterismo, etc. En los 90 la radiografía, la radiología digital, que sustituyó a la analógica, permitiendo pues, una expansión enorme, ¿no? Y precisión también. En los 2000 vinieron los monoclonales, los medicamentos oncológicos y también las historias clínicas digitales. Y ahora, lo que nos ocurre ahora es que todos los grandes inventos, o no todos, pero gran parte de los grandes inventos de las nuevas tecnologías tienen que ver con tecnologías digitales. O sea, la digitalización es una palabra que se ha convertido en un mantra, que repetimos y repetimos. Por ponerles un ejemplo, el documento de Moncloa sobre el plan de resiliencia y reconversión de España, no recuerdo el título exacto, menciona, no sé si en 30 páginas, 30 y pico veces la palabra digital. O sea, increíble, ¿no? Cómo estamos con este mantra encima. Ya telemedicina no es bastante. En sanidad, lo digital es mucho más que la medicina. Es la aplicación de inteligencia artificial que se utiliza en prácticamente todas las herramientas. Les voy a poner 2 ejemplos. Son ejemplos de proyectos que han sido premiados con el premio José Barea, que es un premio que se da a proyectos innovadores de hospitales y centros sanitarios, innovación y gestión. Puede ser innovación tecnológica, clínica, de cualquier tipo. Yo estoy en el jurado desde hace varios años y cada año se presentan 100 y pico proyectos. Bueno, lo cierto es que en los últimos años cada vez más los proyectos que presentan los hospitales son proyectos que tienen un componente esencial digital. Por ejemplo, este que tienen aquí, que es del Hospital 12 de Octubre, es un algoritmo que detecta automáticamente cuáles son los pacientes con riesgo de tener reingreso hospitalario. Y en el momento en que salen del hospital, pues en el momento en que salen del hospital se les pone una marca en la historia y se les hace un seguimiento más preciso. O este otro. Esto es otro de los premios del año pasado, que es un sistema de business intelligence para gestionar mejor un hospital, que en este caso es un hospital, son espacios de Baleares. Entonces, han utilizado una herramienta genérica de Microsoft, que es esta, Azure, para montar su cuadro de mando, para poder tomar decisiones sobre la marcha, integrando toda la información relevante
para la gestión, ¿vale? Entonces, también en sanidad hay dos tendencias contrapuestas en cuanto al tema de los datos. La primera tendencia es a compartir datos. Cada vez hay más espacios, más hubs de datos en abierto, códigos en abierto con distintos software, etcétera. Esta democratización del software es un fenómeno impresionante y que nos hace avanzar mucho como seres humanos. Por ponerles un ejemplo, el MATLAB es un programa que en nuestra facultad damos a los estudiantes desde primero para matemáticas. Bueno, pues este MATLAB tiene módulos que te permiten hacer cosas como crear robots para que los niños no se asusten cuando están en rehabilitación o, como hizo este investigador chileno, programar, planificar la radioterapia de enfermos oncológicos. Fíjate, esto se hace con una herramienta abierta que hubiera sido impensable hace unos cuantos años. La empresa Microsoft ofrece servicios de inteligencia artificial, que como reclamo dice gratis durante 12 meses. Entre ellos está el Azure, que utilizaba el Son Spaces, el hospital que les decía antes. Pero no es solo que te dé herramientas de inteligencia artificial cada vez más accesibles al público, al común de los mortales, es que Microsoft también certifica. Microsoft certifica en el sentido de que te da un título que el mercado valora. Eres experto, estás certificado por Microsoft en utilización de este software de inteligencia artificial. Entonces, esa es la primera tendencia, a compartir. La segunda es la contraria. La segunda es que en los últimos años lo que ocurre es que la sanidad se ha convertido de ser un sector de gasto a ser un sector que genera como subproducto un producto muy valioso, que son los datos del paciente. Los datos tienen muchísimo valor de mercado. Entonces, esto ha cambiado radicalmente la forma de ver la sanidad. Hay las grandes compañías globales como Google, Amazon, que están matándose para conseguir licencias, para conseguir acuerdos con los sistemas nacionales de salud, para limpiar los datos de historias clínicas, etcétera, de los pacientes y de alguna manera poder utilizarlos. Esto implica una colaboración pública-privada y unos problemas de ética, en el fondo, brutales, ¿vale? En estos momentos, la población, más que hace un año, es proclive a ceder sus datos a pesar de, digamos, el derecho a la intimidad, pues porque generosamente queremos contribuir a que se conozca más de la epidemia de COVID. El NHS británico y su agencia de calidad, que se llama NICE, ha hecho este esquemita de el valor de los datos sanitarios. Valor creado, valor realizado, ¿ves? En todas las etapas. Valor creado, valor realizado. Valor creado, valor realizado. Y así toda la rueda. Claro, el NHS, o sea, el Sistema Nacional de Salud británico, pero también el nuestro, genera una cantidad enorme de información que ya está digitalizada, porque ya tenemos desde las historias clínicas hasta las recetas, hasta las placas, todo está digitalizado. Entonces, claro, hay distintas opciones. Se puede hacer simplemente acuerdos de compartir los datos o dar becas para colaborar y para que investigadores puedan usar esos datos y de paso los limpian un poco, o dar licencias. El último de estos escalones sería acuerdos comerciales, acuerdos con compañías for profit, con Google, con Amazon, etcétera, para que ellos gestionen estas enormes bases de datos con cierto derecho a utilizarlas. Esto es muy peligroso para la humanidad, en mi opinión. Hasta hace poco pensábamos en salud digital o en sanidad digital simplemente como telemedicina, pero es muchísimo más que eso. De nuevo, la NICE, la agencia británica, lo que hace es definir 3 niveles distintos de digitalización en sanidad. De menos a más, en el primer nivel estaría lo que no afecta directamente al paciente, a su seguridad como paciente, a su salud. Por ejemplo, las historias clínicas electrónicas, las recetas electrónicas, los sistemas de gestión de los hospitales, tipo el Azure que les decía antes, etcétera. En el segundo nivel es donde tenemos que la telemedicina, consultas con tu médico por Zoom, como estamos ahora, o tenemos una app que te mide algunas constantes. Este es mi reloj, bueno, no lo ven, supongo. Yo tengo un reloj que me mide continuamente las pulsaciones, por ejemplo, o
etcétera. Y el tercer nivel es el... bueno, y el tercer nivel, ¿qué le pasa a esto? Espera que me fui para atrás. Y el tercer nivel es el nivel en el que efectivamente se trata a los pacientes y se les diagnostica a distancia, de forma digital. Bueno, este es el mayor sistema del mundo de consultas por Zoom con el médico, de consultas, digamos, digitales. Ya la utiliza el Sistema Nacional de Salud británico. Eso no es lo mismo que lo que te ofrecen las compañías en España, que por 3 euros al mes dice que te dan una consulta de telemedicina. Es otra cosa, olvídate, ¿vale? Bueno, el tercer nivel era el que les decía. Entonces, telemedicina, medicina a distancia, abarca cosas tan diferentes como las teleconsultas por Zoom o por videoconferencia o incluso por teléfono, como el telediagnóstico, ¿vale? El que un radiólogo en India está analizando, está informando una radiografía de un paciente que está aquí en España, por ejemplo, la telemonitorización, el tener el reloj que te mide las pulsaciones y otras constantes y las va mandando al proveedor de servicio, al profesional, o incluso la teleasistencia, eso que tiene la Cruz Roja con las personas mayores, o la telecirugía. Bueno, a ver, y la digitalización en el resto de niveles, no solo en la sanidad, sino en el resto, ¿qué? Bueno, pues mira, estamos viviendo una situación única en nuestra historia, única en nuestra vida y única en siglos, que es que va a llover dinero como llovía el maná en la Biblia, y esto va a transformar la economía. A España van a llegar 140.000 millones de euros pues, en los próximos años. Una parte incondicionada, es decir, como subvenciones dentro del presupuesto de la Unión Europea 2021-27, y otra parte condicionada, o sea, bueno, todo es condicionado, pero una parte que no hay que devolver y otra parte como préstamos que hay que devolver. Esto es la oportunidad única de convertir el sistema productivo del país hacia una economía más productiva, más adaptada a los nuevos tiempos, más digital, pero también más sostenible, más verde, más azul, que contribuya al cambio climático. Es un reto enorme que tenemos. La Comisión Europea tiene establecido este plan de recuperación, el mayor paquete de estímulo jamás financiado. Y esto es así. Aquí están las cifras de esta financiación, el Next Generation, pues en total 750.000 millones de euros. Esto es una cantidad inimaginable. Entonces, nuestra oportunidad es pues, utilizarlo bien como país, utilizarlo para reconvertirnos hacia ese nuevo sistema productivo que necesitamos y no hacer más de lo mismo. Es una enorme responsabilidad la que tenemos como sociedad. Ya voy terminando con la conclusión. ¿Vale? La conclusión es un resumen de lo que dije para que no se olvide y para fijar ideas. Bueno, primer punto, la comunidad científica no conoce fronteras ni geográficas, trabajamos con gente de los 5 continentes, pero tampoco entre disciplinas. Cada vez hay más grupos multidisciplinares y esta sinergia hace avanzar muchísimo el conocimiento. Nosotros trabajamos en economía de la salud, en temas relevantes para conocer el mundo, pero conocerlo para cambiarlo, para ayudar a orientar las políticas, a orientar la financiación del sistema, etcétera. El mundo está cambiando y hay que adaptarse. En unos pocos años habrán desaparecido la mitad de los trabajos actuales. Se habrán cambiado por otros, se habrán creado otros, pero es un reto el reconvertirse como sociedad y como personas. La economía tiene dos tendencias contrapuestas que coexisten. La economía del bolo, por una parte, la uberización, el que las personas trabajen como falsos autónomos repartiendo pizzas o conduciendo Uber o haciendo los médicos consultas por Zoom a pacientes. Esta es la gig economy en sanidad. Pero al mismo tiempo también una enorme tendencia a la concentración en grandes conglomerados globales. También se da en sanidad esto y también se da en España. La COVID ha disparado la inteligencia artificial aplicada a la salud. Y aquí también hay dos tendencias contrapuestas. Por una parte, a compartir datos, a democratizar el uso de los programas, etcétera, pero por otra parte, a reconocer el valor de los datos que genera el sistema sanitario como subproducto. Y este valor es un valor de mercado, por el que las empresas pelean para conseguirlo. Y la digitalización en la sanidad es mucho más que la telemedicina, y la COVID lo ha acelerado.
Y el programa Next Generation pues es el maná que nunca había llovido. A España le llegará una cantidad enorme de fondos y tenemos la responsabilidad de utilizarlos para avanzar y no para hacer más de lo mismo y seguir haciéndolo indefinidamente. Y nada más, muchas gracias por estar aquí y espero que les haya interesado pues lo que les he planteado. Si quieren hacer preguntas, luego tendremos la ocasión de hacerlas y contestarlas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Beatriz, importantísima, interesantísima exposición y bueno, me ha encantado particularmente. Antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, quiero recordarles que pueden participar en nuestro chat a través de YouTube para que pongan sus preguntas, sus comentarios, todo lo que deseen y ahí podrán participar en un sorteo de pack de merchandising ofrecido por Guaguas Municipales. El ganador será notificado al final de la jornada. Pues sin más dilación, damos paso a la siguiente invitada. Ella se llama Moto, ¿qué tal? ¿Ahora me escuchas? Muy buenas tardes, Coromoto. Vale, pues te hago tu introducción y en breve comienzo. 45 minutos con celaje. Ada Lovelace no lo creería. Coromoto es doctora en informática, es profesora catedrática en el área de lenguaje y sistemas informáticos en la Universidad de La Laguna. En su tesis hace aportaciones al diseño de nuevas sentencias para los lenguajes de programación que permitan la expresión de paralelismo, así como los problemas que se plantean a la hora de escribir sus traducciones tanto para un compilador como para un intérprete. En cuanto a la transferencia de la investigación, las herramientas software desarrolladas como resultado de los proyectos de investigación se distribuyen bajo licencia pública, GNU. Esta labor investigadora la ha compaginado con la docente, en la que ha impartido docencia de compiladores, procesadores de lenguajes, computación avanzada, programación de sistemas distribuidos, entre otras. Asimismo, es la directora del Aula Cultural de Pensamiento Computacional. Pues nada, Coromoto, cuando quieras es tu turno. Supongo que se está viendo. Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Se está viendo? Se ve perfectamente, ¿Se ve? sí. Vale. Bien. En primer lugar, quiero agradecerles que me hayan permitido participar en el ciclo Mujer y Ciencia. Como ven, esto le tendría que tachar el 45 minutos con celaje, porque en un principio pensé que era como en anteriores ediciones y entonces tendría que llamarse, a ver si me deja avanzar, 30 minutos con celaje, porque es el tiempo que me han dicho que tengo para hablar. Entonces me voy a ajustar al tiempo que me han concedido, que son estos 30 minutos. Entonces, primero tengo que decir que yo soy profesora del área de lenguajes y sistemas informáticos, y mi labor docente e investigadora la realizo en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. La Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología pues ha ido modificando el nombre en los últimos 30 años. Primero empezó siendo el Centro Superior de Informática, después fue la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, y ahora es la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, porque además de el grado en Ingeniería Informática, en la escuela se imparte el grado de Ingeniería Electrónica Industrial, el de Ingeniería Mecánica y el de Ingeniería Química Industrial. Y como ya ha dicho Loite, y como reitero, mi área de conocimiento es el de lenguajes y sistemas informáticos. Eso es a lo que me dedico. Entonces, como es de lenguajes, pues entonces, ¿qué voy a hablar? Pues para los lenguajes es importante los traductores. Los traductores, pues, ¿qué es un traductor? Pues según el diccionario de la Real Academia Española, un traductor es el que traduce. Eso es un traductor. ¿Y qué es traducir? Traducir es expresar
en una lengua lo que está escrito o expresado antes en otra. Eso es traducir. Entonces, tenemos lenguajes y tenemos traductores. Tenemos que traducir de una lengua a otra para que se entienda lo que se quiere expresar. Y también traducir significa interpretar, explicar. Eso también es una acepción de la palabra traducir que aparece en el diccionario de la Real Academia. Entonces, tenemos la palabra traducir y tenemos la palabra intérprete. Es persona que explica a otras en una lengua que entiendan lo que en otra, lo dicho en otra que le es desconocida. Eso es un intérprete. Mientras que la traducción de alguna manera es completa, yo hago una traducción completa, por ejemplo, de una carta, hago una traducción de una carta, hago la traducción completa de un libro. En un intérprete tú vas leyendo, vas explicando línea a línea lo que quería decirse en ese libro o en esa carta que estoy traduciendo. Entonces tenemos los traductores y tenemos los intérpretes y tenemos los lenguajes, los distintos lenguajes. Aquí son definiciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia para las palabras traductores e intérpretes. Y entonces también tenemos la palabra hablar, que es, y aquí están 20 acepciones, tiene en el diccionario de la Real Academia la palabra hablar. Entonces es expresarse, razonar, tratar por escrito, dar a entender algo y emplear uno u otro idioma. Entonces, hablar tiene un montón de acepciones que se relacionan muchísimo con la traducción y la interpretación, porque cuando nosotros hablamos, queremos expresarnos, queremos razonar. Entonces, ahora mismo yo estoy hablando y quiero expresarme, quiero intentar transmitir algo, quiero transmitir lo que es un traductor, lo que es un intérprete y lo que es un lenguaje. Y lo estoy haciendo, estoy hablando en el lenguaje que es el español. Estoy hablando en español para intentar explicar algo. Bien, pues entonces, en el siglo XIX, el matemático británico, un profesor de matemáticos británico llamado Charles Babbage, diseñó una máquina analítica. Él tenía los planos de cómo construir esta máquina. Estuvo, desde 1837 hasta 1871 diseñando la máquina, haciendo los planos de cómo tenía que funcionar una máquina que te permitiera hacer cálculos de propósito general, que no fuera solamente una máquina que fuera para hacer una cosa, sino que pudiera calcular, que pudiera computar de forma genérica todo aquello que nosotros le diéramos dentro. Él no la pudo construir. Lo que aparece aquí en la foto es, a partir de esos diseños del siglo XIX, que no se podía construir porque no tenían la tecnología necesaria, a partir de esos diseños, en el Museo Británico se construyó esta máquina para exponerla. Es una implementación, si se quiere, de los diseños que había hecho en el siglo XIX Charles Babbage y la tienen expuesta. Entonces, si me parece un alarde de creatividad inmenso el diseñar una máquina, aunque tú no la puedas construir, porque no la pudo construir, solamente estaba diseñado, ya me parece una inteligencia, más allá de lo normal, el escribir algo para que esa máquina lo haga. Entonces, este diagrama que aparece aquí es una forma de decirle a ese diseño de máquina que no está construida cómo resolver un problema. Y el problema que quiere resolver esta hojita de papel es cómo calcular los números de Bernoulli. Él se quiere resolver ese problema y lo que hace esta hojita es decir, ¿cómo tengo yo que poner las rueditas de una máquina que aún no está construida para que efectivamente se calculen los números de Bernoulli? Entonces, tenemos un diseño de una máquina que no estaba construida y tenemos una forma de comunicarnos con esa máquina para que resuelva un problema que nosotros necesitamos resolver, en este caso, el cálculo de los números de Bernoulli. Entonces, esta hojita se considera el primer programa informático, porque con esta hojita en la que se especificaba cómo había que poner las ruedas de una máquina que no estaba construida, había que, se podía calcular, se podía resolver un problema, se podían calcular los números de Bernoulli. Entonces, realmente lo que está ocurriendo aquí es que nosotros queremos estar
con una máquina, queremos hablar con una máquina para que esa máquina nos resuelva, nos ayude a resolver un determinado problema. Ese es el objetivo, tener una máquina y hablar con esa máquina para que nos ayude a resolver un problema. Bueno, pues desde el siglo XIX, pues ha pasado mucho tiempo. En el siglo XX, pues pasamos de tener una máquina que era mecánica a la evolución de los computadoras, pues fue exponencial. Entonces, hoy en día lo que tenemos son computadoras electrónicas y estas computadoras lo que nos permiten es, dando determinados programas, resolver problemas. Las computadoras electrónicas nos permiten resolver esos problemas. Y yo tengo que hablar con esa máquina, con esa computadora electrónica. Entonces tenemos una computadora, hemos cambiado la máquina de la primera máquina que era del siglo XIX y ahora ya hemos llegado y tenemos las máquinas que son computadoras electrónicas. Estas computadoras electrónicas, a diferencia de la que mencioné al principio, no hace falta que yo escriba un texto escrito para comunicarme con ella. Para yo poder hablar con una computadora electrónica, tengo que hablar con ceros y unos. Tengo que traducir a ceros y unos el problema que yo quiera resolver para que esa máquina lo pueda entender y me pueda ayudar a resolver el problema. Entonces, realmente lo que queremos es utilizar las máquinas para que nos permitan, nos ayuden a resolver un problema. Y en este caso, el lenguaje que tenemos que utilizar para comunicarnos con esa máquina es un lenguaje en el que solamente hay ceros y hay unos. Entonces, puesto que llevo toda mi vida trabajando en los lenguajes y los sistemas informáticos, en el centro donde trabajo, pues hemos comprado algunas máquinas para trabajar con ellas. Nosotros queremos resolver problemas que necesitan una cantidad de cómputo muy grande. Entonces, como necesitan una cantidad de cómputo muy grande, esas máquinas que compramos pues tienen que tener una gran capacidad de cómputo, tienen que tener y ser rápidas y permitirnos hacer cálculos muy rápidos. Entonces los nombres que les ponemos a las máquinas pues suelen denotar es que no sé cómo hacer para que esto se me baje porque, a ver, ahora ya lo conseguí. Le ponemos nombres que denotan velocidad. Pues tenemos a Bólido, que fue la primera que compramos, Rayo, Centella, y nuestra última adquisición es una máquina que le hemos puesto como nombre Celaje. El celaje es un canarismo. En la tesis doctoral de María Isabel González Aguiar, que se defendió en el año 1999, aparece la acepción de correr más que un celaje. Entonces, el nombre que le hemos puesto a la última máquina que hemos comprado para hacer experimentos en lenguajes y sistemas informáticos ha sido la máquina celaje. De ahí el título de que vamos a pasar 30 minutos con celaje. Vamos a pasar 30 minutos intentando comunicarnos con celaje para que celaje nos permita resolver un problema. Entonces, estos 30 minutos con celaje tenemos que hablarlos con ceros y unos. A ese lenguaje, al lenguaje de los ceros y unos, lo llamamos el lenguaje máquina, ¿vale? Que es un conjunto de instrucciones codificadas que una computadora interpreta y ejecuta directamente. Claro, si yo como traductora quiero resolver un problema y tengo que traducirlo a mano a ceros y unos, eso me llevaría muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que hacen los traductores que se dedican a la transformación de problemas, de algoritmos que están escritos en un lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina, porque lo único que entiende la máquina es el lenguaje máquina. Entonces, ahora vienen los algoritmos. Los algoritmos son un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema, ¿vale? Es un conjunto ordenado y finito de operaciones. Un algoritmo yo lo puedo dar en lenguaje natural. Yo puedo decir que yo quiero buscar en un diccionario. Eso es un problema. Yo tengo que resolver el problema que es buscar en un diccionario, donde he estado buscando todas estas palabras. Quiero buscar en el diccionario de la Real Academia Española. Y cuando yo voy a buscar en ese diccionario, lo primero que tengo que hacer es abrir el diccionario,
un algoritmo para yo buscar una palabra en ese diccionario es, se coge el diccionario, se abre el diccionario y se va revisando en cada una de las páginas del diccionario si está la definición de la palabra que yo estoy buscando. Si se encuentra la definición de la palabra que se está buscando, entonces la leo. Pero si no, lo que hago es que avanzo a la siguiente página y repito lo que he hecho anteriormente. Este algoritmo que acabo de decir para buscar una palabra en un diccionario, lo estoy definiendo con lenguaje natural. Tengo un problema que es el de buscar una palabra en un diccionario y tengo el algoritmo para resolver ese problema. Y ese algoritmo para resolver ese problema lo he expresado en lenguaje natural. He dicho, se abre el diccionario y se va buscando, si se encuentra se lee y si no, entonces paso a la siguiente. Esa forma de expresar los algoritmos resulta que todavía no podemos decírselos así a una máquina. La máquina todavía no entiende que nosotros le digamos un algoritmo y que él lo ejecute cuando nosotros lo tenemos en lenguaje natural. Necesitamos otro tipo de lenguaje, necesitamos un lenguaje informático que nos permita pasar ese algoritmo para buscar en un diccionario o cualquier algoritmo a un lenguaje que entienda la máquina, un lenguaje que no sea el de ceros y unos, pero que la máquina pueda entender. Entonces, tenemos los lenguajes informáticos, que son los conjuntos de signos y reglas que permiten la comunicación con una computadora. Entonces, resulta que yo tengo un algoritmo, se me tiene que ocurrir el algoritmo es una cuestión creativa, es decir, los humanos somos los que podemos crear los algoritmos, podemos crear algoritmos los humanos, y después, cuando nosotros encontramos la solución a nuestro problema con nuestro algoritmo, entonces lo pasamos a el lenguaje informático que hace que la máquina lo pueda entender. Entonces, nosotros encontramos el algoritmo y lo traducimos, lo escribimos en un lenguaje de alto nivel. Escribimos ese algoritmo en un lenguaje de alto nivel. Y el traductor o el intérprete coge ese algoritmo que nosotros hemos escrito en un lenguaje de alto nivel y lo traduce a ceros y unos para que la máquina efectivamente lo pueda ejecutar. Si nosotros no tenemos un traductor, ¿vale? Es muy complicado nosotros especificar el algoritmo en un lenguaje de alto nivel y hacer que se transfiera a ceros y unos. Entonces, aquí en medio tenemos las primeras palabras que buscamos, o las primeras palabras de las que hablamos. Es decir, tenemos un traductor o un intérprete que coge un algoritmo que está expresado en un lenguaje de alto nivel y que nos permite resolver un problema y lo traduce o lo interpreta de manera que en la máquina, el lenguaje máquina, lo pueda ejecutar. Y esta parte de crear los algoritmos y de implementarlos, la tenemos que hacer los humanos, Y existen multitud de lenguajes de alto nivel en los cuales nosotros podemos escribir o podemos codificar un algoritmo. Entonces, me fui al final, perdón. Disculpe. Entonces, esta transparencia me gusta mucho porque no es mía, la he tomado prestada. Se ve detrás el primer algoritmo cuando se quería hablar con una máquina que no era digital, sino que era una máquina que era mecánica, ¿vale? Y se ve a Ada Lovelace, a Ada Byron. Y lo que ella hizo, que fue escribir un algoritmo o un programa para que se ejecutara en la máquina, pues lo tenemos que hacer ahora con los distintos lenguajes de programación que nosotros tenemos, con los distintos lenguajes informática que tenemos ahora para que la máquina pueda hacer lo que nosotros queremos, para que la máquina pueda implementar el algoritmo que nosotros estamos buscando. Entonces, es una chica, ¿eh? La chica siempre nos ha gustado mucho lo de los traductores, intérpretes o contar cuentos. Lo que está haciendo Ada es contarle un cuento a la máquina que tenía. Entonces, en los lenguajes informáticos que tenemos hoy en día, la cantidad, cualquier combinación de letras que se les ocurra,
pues seguro que existe un lenguaje informático que se llama así, Go, Python, Java. Ahí, vamos, cientos de lenguajes informáticos. ¿Por qué? Porque son lenguajes de dominio específico. Hay lenguajes que son de propósito general para resolver cualquier problema, pero también hay lenguajes que se utilizan solamente para resolver un determinado conjunto de problemas. Y esos lenguajes, lo primero que hacen es escribir un programita que se llama Hello World. Ese programita lo que dice es, en este lenguaje, ¿cómo digo hola? Se aprende a decir hola en los distintos lenguajes de programación. Entonces, aquí tienen el código, no lo voy a explicar. Este lenguaje de programación es de muy bajo nivel, es el lenguaje máquina. Esto es cómo se escribe hola mundo en lenguaje máquina. Y esta representación que aparece aquí son el conjunto de ceros y unos del lenguaje máquina, pero representados en hexadecimal. Entonces, esto es muy difícil de entender por los humanos, pero la máquina lo puede entender. Entonces, este lenguaje de programación es de bajo nivel. Estamos lo más pegados al hardware posible. Subimos un poquito el nivel y entonces estamos en el lenguaje ensamblador. En el lenguaje ensamblador ya somos capaces de identificar palabras. Aquí lo que estamos diciendo es, aparece aquí la frase que queremos decir que es Hello World, y también aparecen instrucciones. Ya dice, pues mira, dice que quiere que empuje algo, quiere que llame algo, quiere que sume algo, quiere que se revuelva algo. En este nivel, pues ya los humanos somos capaces de entender un poquito más a la hora de traducir el algoritmo a lo que nosotros queremos que se entienda, ¿vale? Aquí ya se entiende, este sería el lenguaje ensamblador. Estos dos, el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, son los que están al nivel más bajo de todos. Y un poco más encima, pues está los lenguajes de programación imperativos. Aquí tenemos el mismo programa escrito en distintos lenguajes de programación un poco de un nivel un poco mayor, ¿vale? Están escritos en el lenguaje Bash. Aquí también vemos ya que hay una cadena que dice hola mundo, ¿vale? Y después le decimos que queremos mostrar esa cadena. En Fortran, que fue el primer lenguaje de programación, ya también aparece la cadena que queremos que diga, y aparece la palabra print delante. Es decir, parece que cuando yo quiero decir hola mundo, tengo que mostrar, hacer como un print, escribir cada uno de los caracteres que aparecen en esta cadena. Luego aquí lo tenemos en otro lenguaje que también es muy utilizado, el lenguaje C. No dice exactamente lo mismo, pero está la cadena y está una palabra que se parece a print, pero que termina con una F. Y finalmente, en el lenguaje de programación Java, que también son todos muy similares. Está la cadena y aquí el print. Pero fíjense que tienen todos un montón de parafernalia alrededor antes de poder decir que yo lo que quiero es que se muestre por la consola hola mundo, ¿vale? Entonces, en honor a Ada Lovelace, existe un lenguaje que se llama el lenguaje de programación ADA, que es el lenguaje de programación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, cada uno de estos programas lo que tiene es que tiene como una especificación del contexto, tiene un encabezado de lo que yo quiero hacer, tiene un conjunto de declaraciones, que en este caso es vacío, y luego tiene un cuerpo. Y entonces en ese cuerpo es donde dice, mira, yo tengo la cadena hola mundo y yo quiero que tú me la muestres, que tú me la pongas por la consola, que tú me la enseñes. Entonces, esta es la estructura general que tienen los programas imperativos para decir que yo quiero escribir hola mundo. Pero ven que tienen un montón de contexto. Estos lenguajes pues han evolucionado y ahora tenemos los lenguajes que son de script, son lenguajes de guiones. Y ahí simplemente en una sola línea se dice hola mundo, Entonces, estos lenguajes pues se parecen más al lenguaje natural. Todavía no hay lenguajes de programación que cojan un algoritmo escrito en lenguaje natural y lo traduzcan directamente a ceros y unos, pero se está trabajando en ello. Entonces, estos lenguajes de programación pues todavía están pegados a que yo tengo que escribir el código, tengo que escribir la carta para que después se traduzca a ceros y unos, y ya más cercano a la juventud, a los chicos que están en los institutos y para que vean que se puede llegar a resolver problemas haciendo uso de un ordenador sin tener que frustrarse aprendiendo un lenguaje de programación más complicado,
pues esta es la implementación de Hola Mundo utilizando Scratch, que ya es un lenguaje de programación visual en el que tú lo que haces es encajar bloques para que haga lo que tú digas. El lenguaje de programación visual Scratch es muy adecuado para enseñar los principios básicos de lo que son los lenguajes de programación, pero no te permiten la versatilidad de estos lenguajes, porque los lenguajes informáticos de propósito general permiten resolver problemas que son reales. Entonces, desde los de más bajo nivel, estos que eran el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, a los que son de un poco un nivel intermedio, o los que son del nivel más alto, en este caso, los que son los lenguajes de script, pues hay formas de decirle a el ordenador cómo queremos que se traduzca. Entonces, no decimos el algoritmo para resolver un problema en lenguaje natural. Lo que hacemos es que el algoritmo lo codificamos, lo implementamos en un lenguaje de programación de alto nivel. Y después el traductor nos genera la solución en código de ceros y unos, que es lo que nosotros ejecutamos en nuestras máquinas para que lo hagan. Insisto, los algoritmos los tenemos que seguir codificando los humanos. Los algoritmos los codificamos los humanos. Entonces, la parte de traducción y de intérpretes, pues nosotros tenemos que codificar los algoritmos. Entonces, en el grupo de investigación, el último problema que hemos intentado transformar en ceros y unos, o que queremos resolver, que queremos plantear algoritmos que nos permitan resolvernos, es el problema de la generación, gestión y evaluación de menús escolares digitales. Queremos digitalizar pues los alimentos, queremos digitalizar los alimentos para tener una colección de alimentos digitalizados que nos permita a partir de esos alimentos crear una colección de platos digitalizados que nos permita a partir de la colección de platos que ya tenemos digitalizados, de los platos o las recetas, crear una colección de menús y esos menús hacerlos agruparlos a su vez en una colección de recomendaciones de esos menús. Es decir, estamos intentando escribir un lenguaje de dominio específico para la creación de menús. Queremos que exista un lenguaje que nos permita representar digitalmente un menú y que podamos nosotros generar automáticamente unos menús y comprobar si son saludables, si son adecuados para dar en los menús, de los comedores. Y estamos colaborando con el programa de Ecocomedores de Canarias, porque nosotros también queremos calcular o comprobar que cuando nosotros digitalizamos los productos o los alimentos que son ecológicos, el valor nutricional de los menús pues puede resultar más adecuado que cuando no lo es. Entonces, ese es el traductor en el que estamos trabajando. El último proyecto que hemos tenido ha sido en la resolución de la traducción para que una máquina lo entienda, del problema de la planificación de menús, digitalizando cada uno de los componentes del mismo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros hablamos de la digitalización, estamos diciendo que queda mucho por hacer todavía, porque aunque parezca que todo ya está digitalizado, el acceso a una base de datos que tenga la colección de alimentos con la composición nutricional de cada uno de ellos, pues está resultando bastante complicada, porque la información nutricional no se actualiza, y además de que no se actualiza, no es un acceso gratuito, sino que tienes que pagar para poder acceder. Y entonces, la digitalización y los datos, en el caso de los menús, pues no es tan fácil como pareciera. Y entonces, creemos que es necesario abordar una estandarización de cómo se representan los alimentos para poder
acceder a esa información de forma que todos los profesionales de la nutrición o los que están elaborando los menús que se van a dar en los colegios pudieran tener acceso. Vale, entonces ese es el último problema en el que hemos trabajado y ya digo, es un traductor. Lo que estamos haciendo es un traductor desde el problema, el lenguaje que representa un menú para ceros y unos, para que la máquina nos pueda ayudar a evaluar y a planificar de forma más óptima esos menús. Y entonces, ya para finalizar, los lenguajes permiten el intercambio de información y la resolución de problemas complejos. Y la digitalización es imparable, pero seguimos necesitando personas que traduzcan desde el lenguaje natural a el lenguaje que entienden las máquinas. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Coromoto. Interesantísima exposición la tuya también. Y bueno, ahora damos paso al coloquio entre ustedes dos. Y veo que todavía no tenemos ninguna pregunta, así que yo les pongo la primera, si les parece. Y bueno, me gustaría que nos comentaran un poco cómo ha sido vuestra carrera en la investigación, desde sus inicios hasta ahora. Y si les ha resultado un poco complicado, si han tenido problemas con el tema de la desigualdad y todo esto. Bueno, si quieren empiezan, quien quiera empezar puede empezar. Gracias. ¿Coromoto? Empiezo yo, si he tenido problemas. Pues no, la verdad, cuando empecé con esto de hablar con una máquina hace 30 años ya, me parecía apasionante, Entonces, no, sí, efectivamente, se notaba mucho que en la escuela pues no había chicas, pero yo no he sentido en ningún momento que no pudiera tener acceso por ser una mujer a los recursos. Yo pedí una beca para hacer una estancia en Barcelona, porque en ese momento pues no teníamos acceso a máquinas grandes, a supercomputadoras, entonces tenías que irte al Centro de Supercomputación de Barcelona para trabajar allí, o tenías que irte al centro de supercomputación que hay en Edimburgo. Entonces, siempre que solicité becas para irme tanto al gobierno de Canarias como en el programa europeo, pues me las concedieron y pude asistir. O sea, yo, desde mi punto de vista, lo único que sí quiero resaltar es que se puede, es decir, que porque si es una chica no vas a dejar de poder hacerlo. O sea, tienes que intentarlo y si te dicen que no, pues ser resiliente y volver a intentarlo de nuevo. Y si tú crees que lo puedes conseguir, pues seguir hasta que lo consigas. Exacto, tienes toda la Sí, razón. claro. Yo también estoy convencida de que se puede y además que podemos y que no nos podemos dejar pisar. Si hay alguien que intenta discriminarnos, pues si podemos ignorarlo y si no podemos ir a por él directamente, ¿no? Yo la verdad que me tocó vivir unos tiempos en los que me tocó ser pionera simplemente porque llegué antes, ¿no? Hombre, cuando yo quise hacer la tesis, aquí no había nadie que me la dirigiera. Y entonces le escribí una carta a máquina en aquellos tiempos, pues a un catedrático de Valencia que corrían rumores de que ya tenía 3 doctorandas. Y le escribí diciendo, oiga, no le importa en vez de 3 tener 4. Y me contestó, bueno, de hecho, este año lo encontré, que vino a una conferencia mía en Valencia y me enseñó la carta y me la mandó, que la conservaba. Mi carta la conservaba y yo me dio una vergüenza leerla, Dios mío, ¿qué le escribí? Pero es así, y entonces, claro, eran tiempos, por un lado, más difíciles, porque tenías tú que hacerlo todo, casi crear pues de la nada, pero por otro lado, claro, no había la competencia brutal que hay hoy, ¿no? Donde los jóvenes para salir adelante necesitan ser muy buenos y ser muy competitivos y están con esta obsesión. O sea, yo no siento que haya tenido dificultades, sino más bien lo contrario. Esa es la verdad. Y también creo que también depende un poco de la personalidad de cada uno, ¿no? De la forma en la que se toman los retos también. Un poco todo. Aunque, bueno, es agradable escuchar que hay personas, hay mujeres
que no han tenido esas dificultades y bueno, me alegra escuchar eso. ¿Sabes qué pasa también? Que en gran parte las mujeres tenemos interiorizados estereotipos y tenemos de alguna manera la percepción de que estamos por debajo de alguna manera. Y esto viene desde que de niñas nos regalan muñecas y en cambio a nuestros hermanos les regalan el microscopio, ¿vale? Yo tuve la suerte de que crecí en una familia en la que esto no era así. En mi familia a las niñas, a todas las hermanas, nos decían que no importaba que no supiéramos cocinar o que no hiciéramos la cama, pero que sí que teníamos que estudiar, que eso era lo importante y que no había ninguna duda en mi casa que todas teníamos que hacer una carrera universitaria y así fue, ¿no? O sea, es la valoración del conocimiento dentro del seno de la familia. Yo creo que en Canarias es muy importante que entremos en esta cultura, ¿sabes? Intramuros, porque nadie va a ir a mirar dentro de tu casa qué ocurre, pero que es muy importante que las madres estén vigilantes de no tratar de distinta forma a sus hijos varones y a sus niñas, porque por ahí se empieza. Claro, claro. La educación en casa yo creo que es la base de todo y sí, desde niño uno aprende todo desde pequeño y claro, eso es lo que marca. También yo creo que juega un poco el término este que se utiliza en psicología, lo de la indefensión aprendida. Yo creo que las mujeres estamos en parte como que nos hemos resistido, como que ya nos rendimos, ¿no? Como que es lo que hay y ya está, y ya no un poco eso, lo de la indefensión aprendida. Pero también nos comentaba la semana, no, el martes pasado, nuestra invitada Naira, eso que tú has comentado hace un momento, lo de los juguetes, lo de eso de que nos regalan el color de las cajas de los juguetes o que a los niños les regalan un microscopio y a la niña les regalan la muñeca. Yo creo que sí, que todo va por ahí también. Yo no lo sé. Mis padres, nosotros somos, en mi familia somos chicas. Éramos 4 chicas y después más tarde, ya bastante más tarde, nació mi hermano y siempre nos trataron igual. Es decir, ellos lo que tenían claro es que tenías que ser autosuficiente. Es decir, tenías que ser capaz de valerte por ti mismo. Entonces, eso sí nos lo inculcaron. Y también tenían claro que teníamos que estudiar todas. Teníamos que estudiar y ellos lo único que querían es que tú fueras capaz de leer un texto y poder defenderte por ti mismo y entenderlo. Fue un salto tremendo porque mis padres eso no tenían estudios, pero sí sabían que lo mejor para sus hijas era que pudieran estudiar y todas tenemos, todos, bueno, porque también mi hermano, todos tenemos una carrera universitaria hecha, sí. Sí, nosotros también, y también somos 5, y también somos 4 niñas y un niño, o sea, todo igual, Coromoto. Y las 5 hemos estudiado una carrera universitaria. Sí. Sí. También ahí cuenta un poco lo que te tira, ¿no? Porque, por ejemplo, 2 de mis hermanas, una estudió farmacia y la otra biología. Y yo estudié matemáticas y mi hermana pequeña estudió arquitectura. Entonces, yo creo que depende un poco de lo que más te guste. Entonces, a mí quizá me parece, o sea, no me llamaba tanto la parte de biología o de farmacia, porque eso estaría como más relacionado como con cosas vivas, ¿no? Pero lo de abstraerme, lo de irme para cosas que no tuviera que cuidar, pues me parecía más es que no haces daño. Cuando tú estás hablando con la máquina, no le haces daño. La máquina no, o sea, tú puedes intentar hablar con ella, etcétera, y haces lo que ella quiere, pero no tienes que tener cuidado de no hacerle daño cuando estás trabajando con ella. El que comentaba al inicio de la jornada. Y a ver, creo, compañera, creo
ver, saludos. Creo que hay una pregunta por ahí, pero yo no la puedo ver. Yo sí la veo. Hay una pregunta de Ignacio Abasolo, que es un compañero de la Universidad de La Laguna de Economía, es catedrático también, y amigo y colega. Y dice, ¿no ves una cierta dicotomía entre la cada vez mayor digitalización y disposición a compartir y democratizar datos, también en sanidad, y la falta de transparencia, opacidad informativa a distintos niveles de la administración pública española, también en sanidad? Bueno, sí que es una observación que yo creo que es acertada, ¿no? La verdad que para avanzar en la democracia y profundizar en ella deberíamos ganar muchísimo en transparencia, muchísimo. Un ejemplo, tenemos la app Radar COVID, ¿vale? Es una app que se testó en La Gomera en verano y luego se empezó a utilizar en septiembre. Funciona, tú te la bajas, yo la tengo en el móvil, te la bajas y entonces pues si tú estás con alguien anónimamente que no conoces de nada, pero más de 15 minutos a menos de 2 metros y esa persona resulta positiva con COVID, pues entonces esa persona da el aviso y le mandan un código, de modo que mete ese código en su iPhone, en su móvil, y anónimamente, automáticamente salen a todas las personas que estuvieron los últimos 15 días cerca, pues sale un aviso, ¿vale? Hombre, como idea está muy bien, España se gastó mucho dinero en el radar COVID, etcétera, pero lo cierto es que si tú vas a buscar datos de cuántos casos se detectaron gracias al radar COVID, cuántos códigos se distribuyeron, etcétera, esos datos no están. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que comenta Nacho, de que, bueno, sí que hace falta profundizar bastante, ya que tenemos cada vez más datos, pues ponerlos a disposición, ¿no?, de la ciudadanía. Yo creo que sí, que es importante. Luego tiene otra que es, ¿no crees que los proyectos de reconstrucción europea y la esperada digitalización de la economía española pueden hacer de catalizador para romper por fin con esa tendencia en nuestro país? Ojalá, ojalá, no sé, sí, no lo sé. Yo tengo mucha esperanza en los proyectos europeos de reconstrucción, sobre todo porque son fondos condicionados y de alguna manera es lo que nos pasó un poco en la crisis anterior, en la de 2008, que Europa nos obligó a crear el AIREF, que es una agencia pública pero independiente de revisión de autoridad fiscal, de políticas fiscales, de evaluación del gasto público. Y la AIREF está haciendo una labor buenísima, buenísima, para digamos, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas respecto al gasto público. Pues la AIREF vino no por iniciativa nuestra interna, sino vino por imposición de Europa como condición para concedernos financiación en aquellos años tremendos de los hombres de negro amenazando y todo aquello. Entonces, un poco ahora, yo creo que va a pasar un poco lo mismo, que es que el Next Generation solo te dan dinero condicionado a que presentes proyectos viables y que tengan un sentido y que sean, que vayan en esta dirección de economía sostenible, bla, bla, bla. Y yo creo que esa es muy buena noticia y que quizá también puedan servir para profundizar en el compartir datos, en el ser más transparentes, etcétera. Yo creo que sí. Hola, muchas gracias por las charlas, muy interesante, Beatriz. Quería preguntar cómo va el ritmo de la digitalización en España, concretamente en Canarias. Es que, claro, digitalización es un término muy amplio, ¿no? Abarca todo, desde digitalizar la administración pública y privada hasta digitalizar la sanidad, digitalización en las empresas. Yo creo que en todas partes está en un proceso acelerado imparable. O sea, pensemos simplemente en lo que nos ocurrió en el último año como consumidores, en nuestros hábitos de consumo. Muchísima gente no había comprado nunca por internet nada. Y en el último año todo el mundo se pasó, una gran masa de población se pasó a hacer compras por internet y descubrió que ni era difícil, que era amigable, que era cómodo, etcétera.
Claro, esto implica digitalización, porque toda esa información va digitalizada, el e-commerce, ¿no? O sea, claro, eso es un avance enorme, acelerado, impensable a este ritmo. Ya estábamos abocados a él, pero lo que ocurre es que ha sido tan acelerado que va a dejar muertos por el camino. O sea, una gran parte del pequeño comercio, del tejido productivo que nutre las ciudades, está cayendo, y está cayendo porque o bien se adapta en un tiempo muy corto a este cambio, al comercio electrónico, a las transacciones digitales, a estas cosas, o está en proceso de extinción. Y esto es una pena, porque esa es una gran fuente de empleo en Canarias. Entonces, como esto va un poco a lo que decía al principio de la charla, ¿no? Que en 15 años habrán desaparecido la mitad de los trabajos actuales. Pues lo mismo pasa con todo el sector del retail, etcétera. En parte por la digitalización, de la que somos responsables como consumidores todos, porque hemos entrado en esta onda, ¿no? La administración se está digitalizando bien, las universidades también, en sanidad, por supuesto, hemos avanzado muchísimo en un año. Así como ciudadana. ¿Perdón? Año, pues eso es lo que decía. Loite, yo quería hacer una... Sí, No sé si puedo. ¿Me escuchas? Sí, Sí. sí. Vale. Sí, ahora sí. Sí, yo quería lanzar un mensaje a las chicas y a los chicos, a los chicos y a los chicos jóvenes. Es decir, es muy importante que se den cuenta de que el mundo ha cambiado, ¿no? Como decía, bueno, ha cambiado, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta de que el mundo ha cambiado. Entonces, tienen que pensar que no solamente basta con ser un usuario del móvil o que me den la interfaz hecha para que yo pueda seleccionar qué quiero comprar o qué música me quiero bajar, etcétera, porque eso lo que hace es, eso lo tiene que haber hecho alguien tiene que haber programado esa interfaz. Entonces, lo que nos va a proporcionar los empleos del futuro, como decía ella, es que tú sepas no solamente ser usuario, tú tienes que saber cómo funciona la máquina para que tú puedas decirle qué es lo que quieres hacer. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que las vocaciones científicas van a tener que ser, o sea, no es tan simple como antes, es decir, tienes que estudiar mucho para tú poder entender cómo tienes que hablar con una máquina para que haga lo que tú quieras. Y no siempre vamos a tener una interfaz que sea simplemente poner un botón aquí, aquí y aquí. Para que funcione el botón, funcione el botón y yo pueda comprar eso que yo quiero, detrás hay un montón de líneas de código que las programó un humano, las programó un humano. Y entonces en eso sí va a haber trabajo en el futuro. Entonces, para eso, tanto los chicos como las chicas, ¿vale?, tienen que tener en cuenta que no basta ya solamente con saber leer y escribir, tienen que saber cómo funciona una máquina, tienen que tener la mente amueblada para poder abordar la resolución de problemas teniendo en cuenta que van a tener una máquina que los va a ayudar. Ustedes tienen que saber que hay una máquina que los puede ayudar y ustedes en la resolución de su problema tienen que pensar cómo incorporarlo. Entonces, es importantísimo que estudien, es decir, hay que fomentar que tanto las chicas como los chicos y las chicas más puedan hacerlo, puedan tener un trabajo en el futuro. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Trabajos como los trabajos científicos van a ser un nicho del mercado laboral impresionante. Trabajos científicos, los trabajos de crear los algoritmos, porque los algoritmos van a sustituir al trabajo humano, pero como dice Coromoto, alguien tiene que estar detrás de los algoritmos en el back office. Los analistas de datos. Ahora mismo los analistas de datos están tan cotizados que no hay en el mercado. Nosotros mandamos estudiantes que terminan el grado, se hacen un máster en análisis de datos, tienen una buena formación
porque en mi facultad damos una buena formación cuantitativa, y antes de que terminen, van las grandes empresas a buscarlos, porque saben que si esperan a que terminen, ya ya están pillados. O sea, son trabajos donde hay muchísima oportunidad ahora mismo, pero todos ellos requieren de materia gris, requieren de pensar, de formarse, del esfuerzo. El esfuerzo de estudiar vale la pena, y más valdrá la pena en el futuro, porque los trabajos que desaparecen son los trabajos repetitivos, rutinarios, etcétera, y los que no van a desaparecer son los trabajos creativos y de pensar y de utilizar nuestras facultades superiores. O sea que totalmente de acuerdo con Coromoto. Ella dice, es duro pensar en cierta manera la deshumanización, sobre todo en ciertas profesiones, pero está claro que ese va a ser el futuro. Bueno, un poco lo que ya se comentaba, ¿no? Hay otra pregunta de observador hacia Coromoto. ¿Daría a una persona que quisiera empezar a estudiar informática? ¿Qué le diría a una persona que quiere estudiar informática? Que tiene que ser muy resiliente, es decir, le van a decir que no tantas veces que a lo mejor esto lo va a dejar, pero no, uno si realmente uno quiere, tiene que volver a intentarlo, hay que ser obstinado, es decir, porque es que cuando uno va a estudiar o cuando se entra a estudiar el grado en informática, sobre todo las chicas, una cosa que me he dado cuenta yo, porque las que llegan pues las conocemos, es decir, de cada 100 chicos que entran a estudiar en la escuela, solamente 10 son chicas. Y las 10 chicas que entran muchas veces se van, pero las que no se van, las que terminan, son buenas, ¿saben? Son bastante buenas, en el sentido de que han sabido coger los conceptos. Entonces, una de las cosas que pasa es que da la sensación de que es como con los coches, es decir, si tú quieres estudiar mecánica, de alguna manera ya dan por supuesto que tú sabes ya antes de empezar a estudiar. No sé si me entiende. Entonces, pero que no, que cuando tú llegas a estudiar el grado de Ingeniería Informática, realmente lo que vas a tener en el primer curso, por lo menos en la escuela donde yo doy clase, tienes en el primer cuatrimestre, tienes cálculo, álgebra, tienes organizaciones empresariales, física, sí, fundamentos físicos para la ingeniería, y tienes una asignatura que se llama informática básica, que es informática básica que te va a dar las bases. Realmente tú no vas a empezar a estudiar realmente lo que es la informática hasta que llegas a segundo y tercero. Entonces, que sean resilientes, es decir, que se repongan, es decir, que lo intenten, aunque les digan que no, que siempre es bueno. Entonces, ¿qué necesitas saber? Pues fíjate, un montón de física y de matemáticas para entrar a estudiar el grado de Ingeniería Informática. No sé si le he respondido. Enterada y muy aclarado. A ver, yo creo que... ¿no? Del chat. Aquí sí que hay una en el chat de Eugenio, No sé que está aquí, que no me... que dice, estaba intentando preguntar por YouTube a Beatriz lo siguiente, en la revista, no sé qué, Mary Gray dijo que la inteligencia artificial funciona gracias al trabajo mal pagado de millones de personas. No sé, Eugenio, de millones de personas que son los que hacen las máquinas, o de millones de personas que no sé a qué te refieres, o sea, ¿a qué se refiere? Sí, es la revista XL semanal, que yo creo que es una revista de de circulación normal, pero buena, ¿no? Sí. Es una súper experta de Estados Unidos que dice que los algoritmos no funcionan solos, sino que hay miles de
de ingenieros en la India y en China y eso, que son los que luego trabajan con esos algoritmos. Pero mal pagados en relación claro con la población general de la India y de China seguramente no. Simplemente porque el mercado ya se ocupa de que tengan, como son trabajos que requieren una inversión en capital humano, pues no pueden estar igual de mal pagados que trabajos no cualificados, supongo, no lo sé. Bueno, ya decía eso, ¿no? Que se hacen en esos países y que no, que hay que ver cómo la evolución de la ciencia y de toda esto que están explicando ustedes hoy muy bien, magníficamente bien, la incorporación de toda esa importancia de los datos que tiene que no funcionan solos, sino que hay personas, ¿no? Y No, que claro, habría que trabajar por lo que tú llamas democratización, ¿no? Que me parece muy acertada el enfoque ese, ¿no? Pero que aquí, que la ciencia no va sola, que hace falta ética, que lo has planteado en otro momento también, ¿no? Pero aquí hay un problema ético, has dicho antes, ¿no? Aquí hay un problema ético. Sí. A eso me quería referir solo. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos otra pregunta de María Isabel Palacios que nos dice: ¿cómo se prepara a los ancianos con ciertas facultades mermadas para enfrentarse a esta digitalización? Coromoto, tú sabes. No creo que se les deba, o sea, a los ancianos los tenemos que acompañar siempre un humano, es decir, todavía no tenemos un robot que acompañe a los ancianos, y decir esto, yo creo que no se les puede preparar porque los cuidados, o sea, yo pienso, o sea, yo esa parte no creo que, hombre, habrá gente que no le importe estar con una máquina cuidándola, pero yo creo que siempre el factor humano es importante. Entonces, a mis ancianos, pues yo los cuidaría yo, no sé si me entienden, intentaría que lo cuidara yo. Yo no los puedo preparar porque es que, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a dar una interfaz como las que tenemos ahora táctil y le vas a decir que le diga? O sea, no veo la forma, de prepararlos para los cuidados de los ancianos. Los cuidados los tenemos que hacer los humanos, o sea, yo no veo cómo, hombre, cuidados en el sentido de, hombre, si tú estás en una UCI y estás en coma, pues la máquina es la que te tiene que intentar hacer respirar o darte esto, pero no estamos hablando de ese tipo de cuidados. También es cierto que dentro de unos años no se sabrá, pero por lo menos a día de hoy le das a un anciano una máquina super y tampoco te la sabría manejar, como por ejemplo con los móviles. Los móviles le das a mi abuela de última generación y se hace un lío. Pues imagínate una máquina más. Claro, porque es que esto, lo que tenemos es que nosotros nosotros nos comunicamos con lo que nos dan, pero con la interfaz que ha diseñado otra persona. ¿Entienden? Las interfaces las está diseñando alguien que dice, esta es la forma de que la interfaz funcione para que tú le digas esto, etcétera. Pero ten en cuenta que a lo mejor un anciano, ¿qué puede necesitar? O sea, es decir, para comprar o para hacer alguna cosa, para llamar por teléfono, siempre le puedes poner un botón de pincha aquí y se te llama a tu médico, etcétera. No sé si me entienden. Es decir, la interfaz tú la tienes que adecuar al usuario que vas a tener. Hombre, lo cierto es que muchos ancianos durante la pandemia y el confinamiento han aprendido a usar herramientas de comunicación como Zoom para poder ver a sus seres queridos. Y esto ha sido una cosa muy buena. No requiere que tengan conocimientos, sino simplemente pues unos conocimientos muy básicos para darle a un botón y ya está, ¿no? Eso ha sido un gran avance.
sobre todo ancianos que estaban en residencias y que no podían ver durante meses a sus seres queridos, esto ha sido una gran ayuda. Sí, pues sí, la verdad que sí. Miren, María Isabel Palacios nos dice otra vez, nos comenta que no todos tienen familia o tienen esa posibilidad. ¿Qué comentarían ustedes al respecto? Pero son ancianos que están solos. Es que Yo entonces entiendo yo entiendo que a lo mejor ella se refiere sí, a ancianos que a lo mejor no tienen personas que los cuiden y que dependen de a lo mejor de una máquina que le... Vale, y también nos dice, es una realidad que las ayudas sociales a personas mayores son pocas y que tienen que enfrentarse a estar casi todo el día solos. Eso nos comenta María Isabel Palacios. Sí, la soledad es uno de los grandes problemas, ¿no?, de los ancianos, y el contacto humano es lo que da vida, ¿no?, a los ancianos y a los niños. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Heckman, que ha hecho experimentos con monos, porque para estudiar el aprendizaje temprano de los bebés, de los niños, pues hicieron experimentos con monos. Entonces, a un chimpancé, cuando nace, lo pone con una máquina que le dispensa la leche, ¿vale?, y a otro lo pone con la madre, y resulta que el que ha estado alimentándose de la máquina, cuando llega adulto tiene el colesterol más alto, tiene más agresividad, tiene problemas mentales. Todo esto está documentado científicamente. O sea, el contacto con la madre, que no es humano, pero sí con su madre, es esencial. Para un anciano es esencial también el tener contacto con otros seres humanos empáticamente, ¿no? Hay asociaciones de voluntarios que contribuyen digamos, a mitigar esto, ¿no? Una de mis hermanas trabaja en una asociación de voluntarios que acompañan a ancianos y los llevan de paseo y están con ellos, hablan, etcétera. Son soluciones que requieren al ser humano. No podría haber una máquina que nos sustituyera en eso. Estoy con Coromoto absolutamente. Claro, claro, por mucho que se avance en tecnología y por mucho que se modernice todo, pues yo creo que las personas son al final, nos necesitamos unos a otros y somos insustituibles. Es que somos seres sociales. Claro, claro. Aunque a ti te gusta hablar con las máquinas desde pequeñita. Sí, pero me gusta hablar con ellas, pero por lo que decía antes, porque me resulta atractivo el que me entiendan y que hagan lo que yo quiero. Es que te pueden ayudar mucho, te pueden ayudar muchísimo, sobre todo a la hora de calcular y de tratar grandes cantidades de datos, porque si no, no lo haríamos. Claro, claro. Pues no sé si quieren añadir algo más. A ver. No hay más preguntas, estoy mirando. Que muchas gracias, ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho conocerte, Coromoto, que había oído hablar de ti, pero nunca habíamos estado así cara a cara, digamos. Y muchas gracias también a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, ¿sabes?, al ciclo, y enhorabuena. Muchas gracias a las dos. Hemos pasado una tarde maravillosa, nos han enseñado bastantes cositas y bueno, espero contar con ustedes más adelante si esto sigue y continúa. Y bueno, muchas gracias. Tenemos que comentarles que tenemos una ganadora del concurso del merchandising que promociona Guaguas Municipal y ella es Elisa Torres. Nos pondremos en contacto con ella al final y nada, enhorabuena Elisa Torres, que te has ganado un maravilloso y estupendo regalo. Pues nada, muchas gracias de nuevo a las dos por habernos acompañado esta tarde. Y recuerden que el próximo martes tenemos otra jornada, la quinta jornada, que constará igualmente 2 ponencias. A las 5:30 tendremos a Adriana de Lorenzo Cáceres, que con su ponencia Las astrónomas que libraron la guerra de la galaxia. Y a las 6 tendremos a May Gómez, cuya ponencia se titula ¿Qué sabemos sobre los microplásticos? Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos vuestra compañía, que hayan estado ahí participando activamente en el chat y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. A Chao. ustedes. Chao, chao.